Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Primero voy a ser formal, voy a ser protocolar. Gracias por invitarnos. A todos los organizadores. La verdad que es un evento hermoso. La verdad que poder hablar después de un lunch también está muy bien. Un público tan grande siempre se aprecia. El saludo desde todas las autoridades de la superintendencia a este evento. Ojalá se repita y nos sigan invitando. Bueno, ese fue mi yo protocolar. Ahora va a ser mi yo más normal, que oscila entre soy abogado de profesión, doy clases y asisto a eventos a charlar sobre estos temas. El primer punto que quería hablar con todos ustedes, un núcleo central, es hablar sobre innovación. La mayoría piensa que hablar de innovación es Elon Musk, es solo la IA, es tener mucho dinero para hacer grandes inversiones, pero para mí innovar es un compromiso de todos los que hacemos seguridad y higiene. Innovar es salir a discutir lo que está dado por algo mejor. Innovar es tratar de cambiar las cosas para mejor. Eh, Innovar es pelear constantemente contra cosas que vemos que están mal y que sabemos que están mal. En ese entendimiento podemos ver innovación desde el principio de la revolución industrial, cuando empezamos a utilizar máquinas, ¿sí? Nos empoderamos, ganamos fuerza de trabajo, ganamos tiempos, empezamos a hacer consumos masivos, empezamos a tener la fábrica como eje central, grandes establecimientos con grandes máquinas que llevaron a la gente del campo a la ciudad. Voy a tratar de no hacerlo tan largo. Después la revolución industrial trajo la mayor eficacia de esos establecimientos, la cinta transportadora. Fíjense, lo innovador fue una cinta transportadora. Lo innovador fue poner orden, ¿sí?, en las fábricas, al margen de la tecnología. Poner orden y dividir las tareas, hacerlas sencillas y repetitivas para cada trabajador. Eso tiene un lado moderno, tecnológico, que es la cinta de embalaje, pero también tiene un lado lógico, ¿sí? Cómo vemos las tareas, cómo pensamos al trabajador. Y lo importante es que lo llamamos revolución porque cambia todo, cambia la forma en que vemos el mundo cuando pasan estos eventos. Les había dicho, la gente pasó del campo a la ciudad. En la revolución industrial se toma este mismo modelo fordista, si se quiere, y se generan ciudades alrededor de fábricas. En Argentina tenemos varios ejemplos, pero lo que se hacía era una fábrica grande, casi siempre cerca de un río, y a partir de ahí poníamos hospitales, escuelas, colegios, iglesias, canchas de fútbol, por supuesto, si no, no vamos a trabajar. Pero se tomaba este modelo, que todo esté a mano, que el trabajador tenga todo cerca y que pueda vivir de cierta forma, ¿sí? Este modelo puede llegar al extremo, ojo, puede llegar a que un empleador quiera controlar todas las facetas de la vida del trabajador, y eso no nos gusta. Siguiente, revolución industrial 3.0. Entran en juego los robots, las grandes máquinas, el hombre es ayudado por otros dispositivos, entra en juego la computación, y a partir de ahí, además, el mundo vuelve a cambiar. Ya no pensamos solo en fábricas o en producirlo todo uno solo, sino que empezamos con el toyotismo, ¿sí?, a valernos de la globalización. El mundo se hace más chico y a partir de ahí empezamos a pensar cómo ensamblamos las cosas, cómo nos comunicamos con el otro, cuál es el método más eficiente, dónde puedo producir qué cosa para que me salga más barato, etc. Nuevamente, cambio. Fíjense aproximadamente el tiempo que pasó, ¿no? Desde 1914 a 1970. Ninguna de estas revoluciones fue abandonada, ¿sí? No abandonamos las viejas fábricas, no abandonamos fábricas más sencillas con máquinas de montaje. Todavía podemos ver en distintas formas de organizar el trabajo, siguen presentes. No es que con el paso del tiempo uno deja de lado lo que se aprendió o deja de lado lo que sucedió. Se van formando capas y capas.
Y por último, el motivo de esta charla, o la idea que yo quiero que se lleven, o la idea que quiero que cuestionemos, que charlemos, y que veamos cómo nos adaptamos como profesionales, que es la revolución industrial 4.0. ¿Qué quiere decir 4.0? Quiere decir que a partir de ahora, la mayoría de los elementos de la cadena de producción están interconectados. Empiezan a darnos datos. Empezamos a saber qué máquina pasa por qué parte, cuántos tornillos tengo, cuántos van a llegar mañana, cuántos se van a ir en un mes, cuánto me va a hacer falta de acá a un año. Quiere decir también que podemos automatizar. Que yo a ese pedido de tornillos, un ejemplo muy sencillo, pero yo puedo decir, cuando baje el stock de tornillos, automáticamente que salga el pedido al proveedor. Y automáticamente se pague, y automáticamente se haga la cuenta, y automáticamente vaya al balance de la empresa. ¿Sí? Todo en tiempo real y sin intervención del hombre. Por poner ejemplo. Otra vez, ejemplos que pueden ser los cobots o robots que hagan un trago, o ejemplos que pueden ser gestión de trabajo, gestión de datos. El análisis de datos en tiempo real es la clave. Lo que hace revolucionario esto es que todo da datos, ¿sí? Piensen en su celular. Cada cosa que hacen levanta un dato. ¿Dónde están? ¿Cuándo lo prenden? ¿Cuándo lo apagan? ¿Hacia dónde miran? ¿En qué parte de Instagram se paran? ¿A qué le ponen me gusta? ¿Qué pasan rápido? ¿Qué comen? ¿Qué comen cuando están solos? ¿Qué comen cuando están con alguien? ¿Qué comen los sábados? ¿Qué comen los viernes? ¿Qué compran que no es comida? Etcétera, etcétera, etcétera. No quiero aterrarlos, pero simplemente son datos que circulan y que le sirven a las empresas, ¿sí? Incluso les sirven más los datos que la propia compra que hacemos. ¿Sí? De eso se lleva un porcentaje mínimo que obviamente le sirve, pero es el dato, hoy por hoy, el gran valor que tenemos en esta época. ¿Sí? El petróleo de esta época son los datos. Entonces, esos datos, estamos hablando de nosotros, imagínense en una industria pesada, ¿cuánto generamos al día? Además de generarlos, necesitamos máquinas que lo procesen. Necesitamos megaprocesadores, necesitamos lo que se llama Big Data, necesitamos que todo vaya a una nube, de ser posible, si no tenemos los servidores. ¿Por qué una nube? Porque necesitamos que esté en tiempo real. Y porque si yo lo tengo que llevar a mi empresa, y mi empresa se corta la luz, en un establecimiento no me sirve. Entonces, interconexión, nube, información, datos. Y el dato me genera gestión. El dato me genera decisión. La gestión del dato me genera decisión. Bueno, ejemplos de esta tecnología que fuimos hablando. Primero tenemos habilitadores de lo digital a lo físico. Cómo lo que pensamos, cómo lo que diseñamos, lo llevamos al mundo real. Impresión 3D, robótica avanzada, sensores. Después tenemos comunicación, ¿no? Nuevos problemas que nos están surgiendo y nuevas soluciones que nos están surgiendo. La blockchain, la cadena de bloques, que nos permite saber cuándo un documento fue alterado, quién lo creó, hacia dónde lo pasó, cuándo volvió, si es exactamente lo que escribimos o no. Piensen que lo más parecido a esto en nuestra tecnología común es un escribano público, ¿sí? O sea, el escribano público, una cadena de bloques. Y esta cadena de bloques la podemos registrar, podemos llamar a un técnico y podemos consultar, ¿sí? Entonces, es fundamental para pensar contratos internacionales, para pensar documentos que son inviolables, para pensar en nuestras firmas como profesionales, los documentos que hacemos día a día y que queremos que queden sin que nadie los toque, sin que nadie los cambie. Como les dije, computación y cloud. Pequeña anécdota, me fui a una empresa de alta tecnología a consultar unos temas, a charlar. La superintendencia tiene como política el diálogo social. Vamos a las empresas que están más avanzados y les preguntamos, ¿cómo haces la tarea esta? ¿En qué estás innovando? ¿Qué nos puedes contar para después transmitirlo en este tipo de eventos? Entonces, yo llevo mi computadora, pues me invitaron a pasar el día,
una HP muy modesta, y la persona que era un ingeniero espacial, pero que además trabajaba en datos, está con una computadora sencilla, muy básica. Entonces, lo me hinché un poquito como, le compito a alguien de esta empresa, que bien, y le digo, ¿esa es tu computadora? Qué bien, para lucirme un poco, ¿no? Y me dice, no, mi computadora está en Estados Unidos, es una computadora virtual. Yo con esta accedo nomás y manejo la que está allá. Puedo acceder con esto, puedo acceder con el celular, mejor esta computadora. Así que estamos viviendo otros tiempos. Hay que pensar el mundo de otros modos, ¿sí? Porque si no lo pensamos, el mundo va a cambiar igual, pero nosotros nos vamos a quedar afuera, como me pasó a mí en esta anécdota. Y bueno, el mismo ejemplo, conectividad y movilidad. Todo lo que vamos a ver después dependemos de que tener buena internet. De cada internet, todo esto que hablamos, toda esta genialidad, todas estas cosas, todo el tiempo real, la conexión, los robots, las máquinas, se cae. A ver, se cae. Se puede poner una programación para que subsista, para que el modo offline resista, pero digo, el beneficio, lo avanzado, lo perfecto del modelo, el combustible es la internet, ¿sí? Poder acceder y poder disponer de esa información. Bueno, y después, ¿cómo gestionamos esa información? Primero, si se quiere en orden de aparición, la Big Data, los tableros de gestión, que por ahí es algo que ya empezamos a escuchar más en el día a día, Power BI, Tableau, todas estas cosas nuevas que aparecen en las empresas, pero que nos ayudan a veces en el rol profesional. ¿Por qué nos ayudan? Porque si yo muestro un tablero de gestión, si yo digo, hay una linealidad entre comprar, entre tener una baja en la compra de PP y una mayor cantidad de accidentes, entre, no sé, registrar una tarea o registrar capacitaciones y demostrar que podemos avanzar en la reducción de accidentes, yo no me valgo de mi intuición, ni me valgo de un título, ni me valgo de una suerte, me valgo de datos. Entonces, cualquiera que me diga que no, cualquiera que me diga no lo vamos a hacer así, está discutiendo los datos. Y mi trabajo como profesional debería ser ese, demostrar, ¿sí?, la técnica es buena, sirve y es lo que corresponde para el problema que me están presentando. Después tenemos la simulación de entornos virtuales, la realidad virtual, la realidad aumentada, muy usada para la capacitación, ¿sí? Y acá hay que recordar, muy usada para la capacitación, perfecto. Suma horas de capacitación, excelente. Podemos probar, podemos jugar, podemos diseñar, podemos pensar entornos, podemos pensar, no quiero que me salga el pirómano de adentro, ¿no? Pero esta sala, prendiéndose fuego, por dónde escapar, por dónde hacer el plan de evacuación, sí. ¿Podemos hacer la sala de al lado? Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿reemplaza una práctica en la realidad? Yo creo que no. Pero la hibridación está buena. Complementar está bueno. Sumar a la idea, traer lo virtual a lo real, suma. ¿Sí? Y está demostrado por las prácticas, por quien lo realiza, que atrae el interés del trabajador. Entonces, no reemplacemos buenas prácticas, acumulemos buenas prácticas. Y las plataformas colaborativas, ¿sí? Ahí tenemos todo el mundo de plataformas, los trabajadores de plataforma, que es todo un mundo, pero también tenemos los chats profesionales. Los chats profesionales que, por ejemplo, en programación se usan un montón. Y es, tengo una duda, ¿alguien lo pudo resolver a esto? Y eso, para mí, es fantástico. Porque ¿cuánto nos cuesta decir nos equivocamos? ¿Cuánto nos cuesta decir no sé? ¿Cuánto nos cuesta decir alguien resolvió esto alguna vez? No está en nuestra cultura, tanto universitaria, tanto profesional, y por eso para mí a veces nos cuesta acudir a los colegios, porque yo no quiero decir no sé, yo no quiero que otro me explique algo que debería saber por el título. Entonces, estas plataformas colaborativas de internet y demás permiten a veces ese espacio. También hay que generarlo, también hay que reproducirlo, también hay que tener una cultura de cómo preguntar. Nadie les va a hacer el trabajo, perdónenme, que por más plataforma colaborativa que haya, nadie lo va a hacer gratis, pero sí podemos trabajar juntos. Sí podemos, si alguien tiene una buena experiencia, contarlo y que otro la adapte a su realidad, su contexto. Bien, para reflexionar, ¿no?
Yo traté de jugar con los últimos inventos de los últimos 25 años. ¿Qué haríamos sin Wi-Fi? Bueno, no sé qué haríamos sin redes sociales, capaz sería un mundo mejor. Eh, Capaz no. YouTube cumplió 20 años. ¿Sí? YouTube feo encima del primer año, que eran videos que a nadie le interesaba, que después empezamos a subir temas, a los más viejos se acordarán. Usábamos YouTube para escuchar música. Era algo re loco, pero estaba buenísimo, porque era gratis y no tenía publicidad, ¿no? Ya soy viejo y por eso sé que no había publicidad antes. Eh, Hoy por hoy se usa por streaming. Ya no es cargar el video, es compartir, es reproducir esto, pero una en vivo, una online. Las pantallas planas, antes todos los que trabajamos en oficinas recordamos que los escritorios tenían que ocupar un montón de espacio porque se ocupaba el tubo del monitor. Teléfonos con cámara, ¿no? Nada, nostalgia, solo voy a decir eso. Los drones, los primeros drones militares, los que nos parecía ciencia ficción, los que nos parecía una locura, cómo es no tripulado, qué tamaño tiene, qué alcance, qué va a pasar. Nada, pasó lo mismo que siempre. Se adapta, se utiliza, se pelean, se vuelven, etc. El puerto USB, ¿no? Algo mucho más sencillo. La gran discusión que hay con una tecnológica para que se adapte y mantenga un orden normalizador que tienen las otras. iPhone, ¿sí? iPhone tenía su propio cable USB. Y hay normas que las pone el mercado, ¿sí? Porque todos teníamos un cargador y eso hace que sea interoperable. Y eso quédense porque es una de las ideas del 4.0. Las aplicaciones que diseñemos, los sistemas que diseñemos, nuestra gestión del día a día de la prevención tiene que ser interoperable, ¿sí? Para que yo después estos datos que genero en un Excel los pueda transportar a un SQL, con ese SQL lo pueda llevar a otra base y con Python, por ejemplo, un sistema de programación, me pueda devolver algo más. Si yo lo anoto en un papel, le saco una foto, a lo demás lo escaneo, a lo demás le hago otra cosa, no es interoperable. Entonces yo no tengo datos, tengo posibilidad de información. Pero otra vez, ir a acceder a esa información sería ir a mirar las fotos, ponerlo en un Excel, ir a mirar el escaneado, ponerlo en un Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, bueno, Google Maps. Yo no sé si estuvieron en oficinas en la época que salió el Google Earth, pero todos nos pusimos a jugar y a ver nuestras casas, a ver si el vecino tenía pileta o no. Sabíamos que tenía pileta y no nos invitó. Arba también se puso a jugar y ahí no fue tan divertido para algunos. Android, ¿sí? Un sistema que la mayoría sabe que tiene o no tiene, es del 2008. Tendría que ver cuántos años tiene más tanto o no y ponerlo acá también, a pesar de que soy de Boca. El iPhone, ¿sí? También, el primer iPhone es del 2007. Lo que quiero decir es, nos pasó un tren por arriba en cuanto a avances tecnológicos, y estoy citando solo algunos de los más conocidos. Si nos pasa un tren por arriba, no podemos seguir pensando del mismo modo, no podemos seguir cursando una materia del mismo modo, no podemos seguir teniendo una profesión del mismo modo, porque hay que adaptarse, ¿sí? Porque también es una obligación profesional adaptarse, también es una obligación como estudiante adaptarse. Uno no debería poder salir de la universidad sin haber conocido ciertos temas, ¿sí? Y el momento, ahora les voy a consultar cuántos son alumnos estudiantes, es para hacerlo durante la carrera. Para hacerlo durante uno tiene un tutor, un profesor a quien consultarle. Por eso hay que animarse, ¿sí? Y un poco de eso va a ir la mitad de la charla. Bueno, un poco de lo que hablamos, Netflix, WhatsApp, Mercado Pago, Rappi, todas aplicaciones que hoy, día a día, pero que no tienen 10 años, ¿sí? Entonces, otra vez, yo no puedo ir, después de haber dicho todo esto, y hacer un acta a papel si soy inspector. Porque si yo hago un acta a papel acá, hoy, en este lugar, fiscalizando las condiciones de higiene, hasta que yo llego a Buenos Aires, nadie se enteró. Cuando llego a Buenos Aires, debería cargarlo en otro sistema, ese sistema debería impactar, y a partir de ahí, dependiendo si tengo un buen sistema de gestión o no, mi jefe se va a enterar. Por ejemplo. O se va a enterar la OIT, por ejemplo, que es una obligación del Estado a veces transmitir datos sobre seguridad e higiene. Una obligación que asumió el propio Estado cuando firma los convenios con OIT.
En cambio, si yo tengo una tablet, si yo puedo cargarlo ya todo en un formulario, yo tengo un checklist, y yo avanzo con cosas que no me puedo equivocar, porque yo sé que si hay un incumplimiento de la norma, que es el artículo 4 de tal ley, y pongo el párrafo ya en un predeterminado, yo nunca me equivoco, ¿sí? Porque ese trabajo se hizo antes. Entonces yo solo tengo que hacer, marcarlo con un dedo, y ya está la imputación. Por ejemplo, no me equivoco, porque todos somos humanos y todos podemos olvidar. Me ha pasado de decir mal la ley 19.587, ¿sí? Entonces, me ha pasado a decir mal la ley 19.587A, habla mal de mí, pero B también habla de que todos nos podemos equivocar con algo muy básico. Bien, entonces, por ejemplo, el uso de nuevas herramientas para el día a día. Y acá vamos a entrar un poco en la diva, en la que estuvimos charlando un montón en este tiempo, que es la inteligencia artificial. Y yo quiero molestarlos un ratito y preguntarles dos cosas. Primero, ¿cuántos tienen una inteligencia artificial o una aplicación de inteligencia artificial en su teléfono descargada hoy? Levanten la mano, ¿no? Perfecto. Bajen la mano. ¿Cuántos son estudiantes? Hey, hay un mundo por descubrir ahí, ¿eh? En serio. Está bueno. Nos está faltando un poco más de IA a los estudiantes. Yo voy a tratar de convencerlos de que por lo menos le pique la curiosidad. A ver, otra vez, insisto. La clave de hoy va a ser la gestión de datos. La clave de hoy va a ser pensar los datos, pensar cómo piensan las computadoras y después ver si podemos usar esa tecnología para el día a día o para la parte profesional. Con esos datos yo puedo tener correctos registros, ¿sí? Registros de capacitación, registros de entrega de elementos de protección personal, registro de asesoramiento, registro de charlas de 5 minutos, registro de planes de trabajo, registros de cualquier cosa que se me ocurra, yo lo puedo registrar de un modo tal que me guardo los datos para mí. No para mí, sino que lo hago digital y lo puedo hacer circular en gestión de datos, ¿sí? Tal vez lo cargo y no sé para qué todavía. Simplemente lo tengo acumulado, ¿sí? Porque hoy no entiendo para qué. Pero yo lo cargué por 5 años, ya tengo un historial. Si tengo un historial, puedo ver las métricas. Puedo ver qué pasó este año, qué pasó el año siguiente, qué pasó hace 2 años, para después poder hacer prevención. Ya sea con un humano, mirando esos datos, o empezando a usar motores de gestión de datos o inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una forma amable o es una forma coloquial en la que hablamos sobre la capacidad de las máquinas de entender el mundo de la misma forma que nosotros, ¿sí? Yo aclaro, soy abogado de profesión, hice estudios en inteligencia artificial, pero no soy un experto en inteligencia artificial. Ser un experto en inteligencia artificial requiere una carrera de 4 años, requiere saber de programación, de matemática, de estadística, cosas que yo no sé. Yo lo abordo desde la discusión y desde lo que viene el mercado de trabajo. Y voy a tratar de hacerlo sencillo, ¿sí? Para un público en general. La IA, por lo menos la IA comunicacional, la IA de los motores de lenguaje comunicacional, se basa en algoritmos y datos, ¿sí? Que hay que entrenar. Nosotros de a poco le vamos diciendo a las máquinas qué significa hola, buen día. ¿Sí? De a poco, y al entender que le decimos hola, buen día, nos puede decir buen día, Nelson, ¿cómo estás? Porque si no, no sabría qué responder. Sería simplemente una frase. ¿Cómo lo hace? Aprende. ¿Qué sería aprende? ¿Aprende como un nene que empieza a hacerlo medio intuitivamente? No, hace cálculo, ¿sí? Entonces, si lee en 37.000 libros que hay en Internet, que después de un buen día hay un buenos días, ¿cómo estás? Esa va a ser la respuesta más acertada a esa pregunta. Entonces, cuando yo le digo buenos días, me va a responder eso. Y en el 90% de los casos me va a responder bien. Y por eso también va a ser educada, ¿sí? Por lo menos ahora. Después veremos en 5 años qué nos responde la IA, cuando empiece a entender que no nos tratamos tan bien en el mundo real. Pero mientras es un placer. Uno le pregunta algo y te dice, excelente idea, Nelson, deberías hacer esto.
O qué buena pregunta, sigue intentándolo. O qué buen proyecto, te ayudaré, ¿no? Cosas que nos lleva a preguntarnos cómo nos tratamos nosotros en el día a día y por qué eso sorprende, o por qué lleva a un personaje de ficción como el de la película Her a enamorarse de un ente que no existe. También lo mismo, ¿no? Con entrenamiento empieza a aprender que si yo hablo de tengo dudas si tomar un vaso de jugo a la mañana o no, yo no le completé la información, yo no le dije de qué jugo era. Pero lo que va a hacer, después de analizar un montón de datos y demás, que ya los analizó, no es que los analiza en tiempo real, ya lo sabe porque ya los analizó, va a entender probablemente que es jugo de naranja. ¿Por qué? Porque no le aclaré, porque no hay contexto, porque no le dije soy una persona fitness, que me estoy haciendo un detox, y entonces podría ser un jugo de zanahoria, un jugo de apio, un jugo de otra cosa. ¿Sí? Se va a jugar a una posibilidad y seguramente va a ser de naranja por estadística. Bien, ¿cómo aprendió? Hace muchos años esto, no ahora. Ahora está año luz de esto. Pero al principio no podía decodificar lo que existía en el mundo exterior o las imágenes. Piensen, las computadoras son ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Si nosotros fragmentamos cualquier imagen en ceros y unos, empieza a entender. Está bien. Entonces, acá hay un cero, acá hay un uno, acá hay un cero, acá hay un uno. La totalidad de esto le asigno un valor y voy a entender que es un cupcake. Por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me dé varias veces ese cálculo que es un cupcake o una magdalena, un muffin, le asigno ese valor. Ahora, es muy parecido en Chihuahua, dirá la máquina cuando hace el cálculo, ¿no? Entonces, tenía estos problemas al principio. Por ahí con ceros y unos no lo resolvía. ¿Y a quién necesito ahí para entender y para practicar y para aprender? A hacer los cálculos, ¿no? No a entenderlo. Ella no, todavía al día de hoy no sabe que los muffins son muffins y que los chihuahuas son chihuahuas y que los chihuahuas son lindos y histéricos. O sea, yo lo debe saber igual. Pero no lo sienten. Simplemente toman datos y lo guardan. Entonces, ¿cómo hicimos? Te fuimos enseñando. Esto es muffin, esto es chihuahua, esto es muffin y así, ¿no? Podríamos jugar cuando le erramos. Este es muy parecido. Esto se educó por el hombre. Y es trabajo casi de hormiga, casi esclavo, porque lo que hay que hacer es mostrarle fotos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y a eso le asignamos cosas, le asignamos datos. Por ejemplo, una de las cosas que vi en una de las empresas es ir un gerente a la persona que hacía IA y datos y le dice, mira, quiero que me resuelvas este problema. Yo tengo una chimenea por la cual sale fuego y quiero que, apuntando una cámara térmica, me diga cuánto combustible se quemó. Chau. Y se fue. Por suerte, una persona sensata la que tenía que hacer los datos y dijo, es imposible. Hoy no lo podemos pagar a eso. Y yo le digo, pero pará, más o menos, ¿no? Si uno quema 100, más o menos tiene este gráfico y está bien pensado, digo, es una idea genial. Y me dice, ¿y si hay viento? ¿Cómo funciona? ¿Y si hay viento para el otro lado? ¿Cómo funciona? ¿Y si no hay viento? ¿Cómo funciona? ¿Y si hay sol? ¿Cómo funciona? ¿Y si está nublado? ¿Cómo funciona? ¿Y a la tarde? ¿Cómo funciona? Y así sucesivamente, ¿no? Él ya se imaginó todas las variables que le tenía que enseñar a la máquina calculado con la quema de combustible. O sea, son dos, si se quiere, o tres o cuatro, porque deben haber más. Yo lo pienso obtusamente, pues soy abogado. Pero algo que para mí era, hey, tenemos IA, lo podemos resolver, este gerente es muy capo y entiende de la vida, la persona que lo lleva a la realidad dijo, no, es imposible. Oh, dame 2 años y un equipo de 5 profesionales y yo te hago esa solución. Ojo, en 2 años con 5 profesionales, yo lo mido y se lo vendo a quien quiero, ¿sí? A todas las personas que tengan una empresa, después veremos, porque habría que calcular el geoposicionamiento, que me va a dar variedad de la luz solar, etcétera, etcétera. Pero se hace 2 años y 6 meses y lo hacemos, ¿sí? Pero hay que pensar cómo hacemos rendir una inversión. No todo se soluciona con IA, ¿sí? Todavía. Bien. Acá un breve recorrido de lo que pasó desde el 2018. GPT-1 todavía no era accesible. GPT-2, el traductor de Google, que no es el traductor de Google, este 5 es la idea del traductor de Google, es lo que hoy por hoy es el traductor de Google. Y acá ya empieza, ¿no? ChatGPT-3. Y ya se abre el mundo. ¿Por qué se abre el mundo? ChatGPT.
porque son solidarios y porque lo quieren compartir con nosotros y está buenísimo y es como la palabra de Dios que hay que compartirla, que está bien. No, bueno, puede ser. Pero en realidad, cada vez que usamos ChatGPT, cada vez que usamos cualquier inteligencia artificial gratuita, y la que no también, le estamos enseñando nosotros. Esa idea del muffin y el perro chihuahua lo estamos haciendo nosotros, a mayor complejidad, a mayor escala, a mayor dimensión, pero lo seguimos educando nosotros. Nosotros 1, 2, 3, 400, nosotros con los pakistaníes, 40 millones, nosotros con los chinos tienen su propia IA igual. No le enseñamos nosotros a los chinos. Pero todo lo demás sí. Fíjense, multiplíquenlo por la cantidad de interacciones al día. Es una locura, es exponencial. Por eso tenemos que hablar de esto hoy y por esto hoy se tienen que ir con esta curiosidad de, che, Nelson, ojalá vengas el año que viene y hablemos de los límites éticos de la IA y los límites de un profesional en la IA y cómo el colegio debería regular tal o cual cuestión para que no haya errores de irresponsabilidad en el uso de la IA. ¿Sí? Eso es lo que nos tenemos que llevar hoy. Y ya van a ver que el año que viene, no digo que va a ser tarde, pero va a ser un tema que esté más en la agenda. ¿Sí? Cualquiera de estas se la pueden bajar. Cualquiera de estas tiene su versión gratis. Cualquiera de estas tiene su uso. No sirve una sola IA para resolver todos los problemas. ¿Sí? A veces se usan motores, por ejemplo, la mayoría se sube al motor de ChatGPT y a partir de ahí genera cosas, genera soluciones, genera habilidades que no son útiles. Por ejemplo, ChatGPT solo, el gratis, no genera imágenes. ¿Sí? Si quieren imágenes, tienen que ir a DALL-E, que es la que genera las imágenes de ChatGPT. Esto es pago. Ideogram, si quieren jugar, Ideogram, así como suena, genera imágenes gratis hasta 3 o 4 por día, más o menos, y ahí empiecen a jugar, ¿no? Quiero un elefante rosado, hiperrealista, que esté pisando una hormiga, que sea verde y toda la imaginación que quieran. O, tratando de ser responsable y tratando de ser serio, dibujame el armado de una máquina de bombeo constante en Añelo, Vaca Muerta, con un entorno relativo. Porque quiero saber, porque no sé cómo es Vaca Muerta, porque nunca fui. Bueno, yo sí fui, pero digo en general. O porque me lo pidieron para una tarea, ¿no? ¿Se acuerdan cuando pensamos en naranjas? Dice Pepito, fue a comprar 30 naranjas. Bueno, empezar a ver los ejemplos que nos dicen, verlo 3D, verlo con variaciones, poneme 7 personas que estén con riesgo de hacinamiento, poneme en un lugar cerrado tal cosa, tal otra, y empezar a jugar. Es muy creativo también, ¿sí? Una vez que empezamos con eso, me parece muy interesante. Bueno, yo hoy por hoy estamos en la oficina, nos dividimos, cada uno paga una y a partir de ahí vamos explicando y vamos viendo los límites que tenemos para tratar de aprender a usar, ¿sí? Porque no son todas iguales, como les digo. Y ahora para que reflexionemos sobre mi pregunta, sobre quiénes usan IA en su celular todos los días, ¿sí? Estas son las más comunes de este año. ChatGPT es como la diva, si se quiere, es como si fuera Boca Juniors, el equipo más popular de todos. Ya, seguramente. Canva, vivimos en un mundo de imágenes, vivimos en un mundo de Instagram, vivimos en un mundo, ¿cómo decirlo? Te quedan 5 minutos, por lo que dijiste. Dale, gracias. Voy 2 cositas, entonces. Queda todo eso. No, mentira, sí. Fíjense lo que hace Microsoft, ¿sí? Microsoft es una empresa grande, una empresa que no empezó ahora, una empresa líder en informática, una empresa que está presente en todo, prácticamente todo lo que genera dinero, en todo lo que es computación, en todo lo que genera datos. La inteligencia artificial no es la más popular, porque es de tipo empresarial, pero la llamaron copilot, ¿sí? Copiloto. ¿Por qué? Porque frente a los miedos de la mayoría de acá, querían dejar claro que no iba a tomar las decisiones, que nos iba a ayudar, que iba a ser un compañero, pero que nosotros teníamos la responsabilidad de pilotear las ideas, si se quiere. Y eso es toda una declaración, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia artificial, decirle algo copiloto es para mí una genialidad de marketing de Microsoft, pero también para reflexionar cómo queremos usar la IA. Bien, ¿quieren jugar un rato conmigo?
usé una IA, ¿no? Una IA que es paga, Gemini Pro, y me puse a pensar, ¿de qué podía hablar acá? Y puse un ejemplo. A ver, esto le va a llevar a un Forms de Google, donde está lo que me respondió la IA, ¿sí? Esto, si quieren, lo miran y después pueden, cuando estén volviendo en el colectivo, además de decir, che, qué interesante la charla de Nelson, la verdad, ojalá vuelva el año que viene y demás, le pregunté, ¿qué tendría que tener en cuenta, ¿sí? Si hago un trabajo en altura a 10 metros para arreglar el techo de la represa binacional de Salto Grande? No tengo ni idea, soy abogado, insisto, no tengo ni idea. Y la respuesta, para mí, va con una trampita, porque yo sé algunas normas de altura, porque ahí sí trabajé, porque ahí sí me da la edad, porque ahí estoy en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La primera vez le erró. La primera vez no me dio la última norma de altura de la super. Entonces, yo podía haber venido confiado, venía a dar la charla, decir, miren, qué interesante, todo lo que sé de altura, cómo tenemos que usar la comisión mixta de higiene de edad, pero me comió un error garrafal, ¿sí? Pero aún así, cuando lo miren, cuando vean el cuadro comparativo de normas, cuando vean las ideas que tira, díganme si no está bueno. Los profesionales, ¿no? Díganme si no es un lindo puntapié, algo con lo que jugar para armar una charla, algo con lo que empezar una investigación si están estudiando. No casarse con la idea, sino investigar. Además, si no me equivoco, al pie del documento les puse algo que es cómo pensó la IA esa solución. ¿Qué páginas visitó? ¿Qué racionamiento hizo? Porque yo le pedí, como es pago, le dije, pensalo profundamente, ¿no? Y no es que hizo así, no es que se puso en pose, sino que dijo, ok, lo voy a pensar profundamente, me voy a hacer preguntas. ¿Qué es el trabajo en altura? ¿Qué es la empresa qué es la represa Salto Grande? Bla, 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 bla. Y a partir de esas preguntas empieza a buscar en páginas que te dice qué páginas son. Y a partir de eso llegó a lo que yo les compartí. Segundo, prompts útiles. Bueno, Nelson, y para el día a día, para el trabajo de higiene y seguridad, ¿me puede servir? ¿Qué puedo usar? ¿Por qué lo usaría? ¿Qué reemplazaría? ¿Cómo lo usaría? Entonces, otra vez, como estaba vago y como esto lo hice ayer, porque me invitaron, porque me invitaron hace mucho tiempo, pero dejo las cosas para último momento, le pregunté prompts útiles a la propia IA. Y cuando uno le pregunta prompts útiles, es un buen prompt porque le dice, le completa y entre paréntesis le dicen agreguen acá lo que necesitan. ¿Sí? Por ejemplo, si quieren hacer un diseño en plan de trabajo, entre paréntesis, de qué actividad, de qué lugar. Y además, entre paréntesis, algún objetivo que quieran. Otra vez, para jugar. ¿Sí? Mi idea es despertarles la curiosidad de las posibilidades que hay, incluso con lo gratuito. Después ustedes verán cuál les sirve, de qué manera y cómo se llega a eso. Bien, esto es todo difusión, esto no es de mi rol como funcionario público, esto es simplemente dejarles las inquietudes a ustedes. Como funcionario público hay que ponerse el overall, hay que salir a charlar, hay que ver qué están haciendo las empresas y hay que ver si lo que están haciendo cumple con la normativa o no. ¿Sí? Acá nos ponemos serios y por eso tengo el traje y no vine en remera negra como un Steve Jobs. Salimos a ver que habían dispositivos de captación de imágenes más IA. Y acá es donde quiero hacer un alto. Todos pensamos que tarde o temprano estas innovaciones tecnológicas... ¿Me puedo mover, técnicos? ¿Sí? ¿Puedo pasar por acá? Bien, perdón, permiso. Todos pensamos que la tecnología nos va a llegar, ¿sí? Que va a llegar a la facultad, que va a llegar a la profesionalidad, que vamos a tarde o temprano resolver todo, que hoy no nos podemos comprar la aspiradora robot, pero bien así, y que cada vez vamos a hacer mejor las cosas. Pero no es así. El mercado no es tan inteligente, no es tan racional. Entonces lo que hace es que se mueve en la dirección en la que primero consigue dinero. Por ejemplo, hay dispositivos de captación de imágenes de IA excelentes para el manejo de estacionamiento. Es espectacular, ¿eh? Se automatiza todo. Te dice qué auto entró, de qué marca, con qué patente, en qué lugar se fue, cuántas horas estuvo. Y te hace el ticket, todo, no necesitas nada. Incluso si pones un contactless, funciona bárbaro. Y ese paquete está armado.
A lo sumo tendré que distribuir X cantidad de cámaras por el lugar que haya, ya funciona. Ya está prearmado. Y eso se adapta fácil a cualquier estacionamiento. Ahora bien, yo voy y le pregunto, haceme lo mismo para cascos de EPP y todavía no está tan desarrollado. ¿Por qué? Porque falta práctica. Porque el mercado no lo atrajo a la salud y a la seguridad a los que diseñan IA. Porque no hay bibliotecas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los programadores? Los programadores se basan de lo que hizo uno, eso es bueno y lo llevo a otro lado. Esto es bueno y lo llevo para otro lado. Y yo voy construyendo, ¿sí?, en base a lo que otro hizo. Entonces, otra vez, como colegio, como funcionarios, como profesionales, tenemos que empezar a atraer a los desarrolladores a lo que nos interesa. Atraer al campo de la seguridad, atraer a los proveedores a que empiecen a diseñar cosas que nos sirvan para salvar más vidas, para hacer que la gente se accidente menos. Y una vez que lo atraigamos, probar, enseñarse, no quedarse con esa tecnología, no dejar que otro profesional haga este trabajo, ¿sí? Que no lo haga un ingeniero en sistemas. Si nosotros trabajamos con los trabajadores, si nosotros sabemos intuimos por qué se quita el casco, si nosotros sabemos por qué no usa el zapato de seguridad en líneas generales, si nosotros sabemos por qué no va por el camino de marcado cuando la opción lógica es ir por el camino de marcado. Si otro lo hace, capaz se pierde ese conocimiento que tenemos. Capaz nos dejan relegados de la toma de decisiones. Y para cuando sea útil nuestro saber, vamos a tener que discutir con todos, porque ya se compró. ¿Sí? Porque ya la tecnología viene empaquetada y no tuvimos el lugar de discusión que merecíamos antes de la compra. Entonces eso, hay que ser protagonista. ¿Cómo soy protagonista? Entendiendo cómo funciona, empezando a leer, capacitándome, siendo curioso, ¿sí? No hay otra. Porque nuestro deber es cuidar a los trabajadores. Nelson, ahora sí, 5 minutos. Perfecto, gracias. Bueno, sepan que existe, sepan que es incipiente, que está la idea, que lo marca, que se pueden hacer perímetros seguros, que funciona, pero todavía es perfectible. Y todavía sigue siendo caro y se necesitan determinadas cámaras para determinados lugares. No funciona que yo solo ponga una cámara acá para todo este lugar, sino seguramente te van a poner 2 o 3. Hay que investigar mucho el tema antes de decidirse hacerlo. ¿Y qué permite en la industria? ¿Sí? En los más grandes, ¿sí? El que puede, el que tiene la plata, el que puede decir, sí, yo quiero todas las soluciones tecnológicas mañana y lo estoy dispuesto a pagar. En el caso de YPF o de PAE, permite, como todos sus sensores, como todas sus herramientas ya tienen datos y tienen buena conexión a Internet. Bueno, en Vaca Muerta están empezando con cada tubo que lleva electricidad, fibra óptica, no una, 2, ¿sí? Porque hay que tener un respaldo, porque hay que tener un backup. Y este centro integrado es poder ver todos los datos que yo produzco en establecimientos que están lejos, en establecimientos que están a kilómetros, desde un centro. Y yo tengo mi geólogo, por ejemplo, tengo mi experto en, ¿cómo se llama? Mi experto en cualquier rama, si se quiere, para no poner un ejemplo, que quiere dar clase en la UBA, pero que también quiere trabajar en EP, y que no puede viajar todos los días para ir a ver. Pero si yo lo invito a Puerto Madero a ver los datos, y dice, sí, ¿cómo no? Entonces yo bajo costos, por ejemplo. Yo convenzo a otro tipo de profesionales que si no me sería muy caro acceder. Y el que está acá puede charlar con él, ¿sí? Y por ahí son 2 expertos de ramas distintas. Y en esa sinergia de personas, otra vez, la tecnología resolviendo cosas a distancia, pero los humanos resolviendo lo que tienen que resolver cuando estamos uno al lado del otro. Y ahí se nos ocurren las ideas. La IA generativa piensa en base a lo que ya hicimos. Nosotros podemos crear todavía. Nosotros podemos tener mejores ideas. Bien, esto permite optimizar la producción, permite reducir los costos, mejora la eficiencia. Esto permite ver si hay una fuga en algún lado a kilómetros, cortarlo. Lo pueden cortar la gente de Neuquén porque lo ven en Neuquén, lo puede cortar la gente que está en Puerto Madero porque está en Puerto Madero. ¿Sí? Sobre todo permite no trasladar cuadrillas de trabajadores en climas hostiles para algo que se puede revisar a distancia, para algo que se puede chequear con una máquina, para algo que se puede chequear con una cámara. Mandemos a la gente cuando la necesitemos.
No agotemos el recurso humano en viajes innecesarios. Recordemos que el traslado a veces es lo peligroso. Bien. Racionalizar las tareas físicas, esto decidir cuándo ir, hacer eficiente el estar, el permanecer. Pensemos en las 8 horas de trabajo, ¿no? Estar, permanecer, ¿para qué? Reduce la exposición a entornos peligrosos y a lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos, mejorando con ello la salud y la seguridad en el trabajo. Bien, para cerrar, solo contarles que por lo menos la forma que tiene el Estado argentino hoy de ver estos problemas es salir a hacer diálogo social. Salir a preguntar a empresas, salir a preguntar a proveedores, tratar de pensar normativamente, plantarnos cuando una tecnología quiere avasallar derechos. Las constancias digitales de EPP, por ejemplo, están bárbaras. Pero ¿cómo sé que ese trabajador es ese trabajador? Hacemos un buen sistema de gestión. Hacemos un sistema de firma electrónica que me garantice que Nelson es Nelson y que Nelson puso el clic. Y además, recordemos que en el papel existía un cuadro chiquito que era la opinión del trabajador. Entonces no puede la nueva tecnología olvidarse de eso. Tienen que tener en cuenta, no, Nelson, pero el programador me dijo que va a tardar 2 meses más. Bueno, son derechos. ¿Sí? Yo tengo que poder manifestar que no me queda el casco, que me da calor el casco, que el guante está roto, que el guante no es el que nos prometieron, que no es el que nos hablaron en la charla de seguridad. Esa es la hibridación en la que estamos hoy. Aprender de la tecnología, conocer los límites de lo que ya existe y generar el compromiso desde el Estado, normas habilitadoras, ¿sí? Normas que digan, se puede hacer de la forma anterior, pero también se puede hacer de la forma moderna, siempre que se respeten derechos de los trabajadores, ¿sí? No nos oponemos a los avances, los festejamos, los consultamos, aprendemos de los avances, pero tratamos de decir siempre respetando los derechos de los trabajadores. Así que eso. Muchas gracias.